Julieta Luceri. Julieta Luceri es abogada y referente de la Fundación Activismo Feminista Digital. Julieta, ¿vos me escuchás? Hola, buenas tardes, sí, escucho perfectamente. Buenos días, buenas tardes. Estamos en ese umbral que no sabemos cómo está, Julieta. Bueno, estábamos mencionando recién y hablando con la senadora Cristina López Valverde acerca de este proyecto de ley y también entrando en lo que tiene que ver con la violencia digital. ¿Qué entendemos por violencia digital? Bien, bueno, gracias. En primer lugar, un placer saludarles. Y bueno, podemos, desde Fundación Activismo Feminista Digital, la organización que integro, trabajamos y definimos a la violencia digital como aquella violencia que atenta contra los derechos digitales de las mujeres. Introducimos este concepto que nos parece fundamental que sea incorporado y que sea tenido en cuenta, que son los derechos digitales, que son aquellos derechos que tenemos las personas. En este caso particularmente, cuando hablamos de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, nos referimos a las mujeres como grupo, pero que tenemos las personas por el solo hecho de habitar en el espacio digital y que tienen como derecho base o rama del que surgen la dignidad digital, que es la estima que tenemos las personas justamente por habitar este espacio. Partimos de esa base y definimos a la violencia digital en función de este bien jurídico protegido que son los derechos digitales. Julita, ¿y cuál es tu opinión acerca de este proyecto para incorporar dentro de las tantas modalidades que existen de violencia hacia las mujeres y diversidades, por supuesto, de incorporar la violencia digital, digamos, ¿no? Aquellas que se dan mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación? Bien, desde la Fundación tenemos una posición tomada que plasmamos en un proyecto de ley que presentamos en el año 2018 para justamente la incorporación de la violencia digital en la ley 26485, pero como un tipo de violencia digital de los enumerados en el artículo 5, y a la violencia telemática, que es otro concepto que incorporamos como una modalidad de violencia hacia las mujeres en esta ley. Este proyecto que presentamos tuvo media sanción, fue aprobado en diputados y bueno, luego cuando pasó al Senado perdió estado parlamentario, así que lo reingresamos recientemente en la Cámara Baja hace muy poquitito. Y lo que planteamos nosotras es, en primer lugar, que la violencia digital debe ser necesariamente considerada como un tipo y no como una modalidad. Bien. Justamente porque planteamos esto, ¿no? El reconocimiento de los derechos digitales, porque siguiendo además la técnica legislativa que presenta la propia ley que se pretende reformar, ¿no? Que es la 26485, siguiendo esa técnica legislativa definimos a los tipos de violencia de acuerdo a los bienes jurídicos que se ven afectados, ¿no? Entonces, bueno, introduciendo este concepto que además es novedoso y que proponemos que Argentina se posicione en el reconocimiento de los derechos digitales, tomándolos como base, es que definimos a la violencia digital como un tipo y la proponemos en esta categorización. Y la violencia telemática así como una modalidad, porque la entendemos como, de acuerdo a lo que son las modalidades, ¿no? Dentro de la propia ley, que son las formas o ámbitos en los cuales se manifiestan los distintos tipos de violencia, entendemos, bueno, cualquier violencia de las del artículo 5 se pueden presentar por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa Claro. es la violencia telemática. Claro, el ámbito, digamos, sería a partir de manera telemática, por así decirlo. Julieta, te pregunto, desde la Fundación, ¿tienen estadísticas acerca de los casos o denuncias que se realizan por violencia digital? Recibimos denuncias constantemente y es en parte también lo que nos motivó a la presentación de este proyecto de ley, de un proyecto de ley que hemos presentado en el año 2017 también para la penalización de la difusión no consentida de material íntimo. Venimos trabajando mucho esto porque como organización de la sociedad civil, ante el vacío legislativo que existe de esta problemática, que ya no es algo nuevo, ¿no? Uno puede ser nuevo en la incorporación del tratamiento legislativo, pero la verdad es que lo digital está hace 20 años ya, Internet, y estamos vinculándonos de esta manera. Entonces, ante este vacío legislativo y ante la falta de respuesta, la falta de capacitación de agentes del Estado, nos vemos nosotras, de alguna manera, posicionadas en este lugar de dar una asistencia y una respuesta a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Por eso también en el proyecto
Nosotras no nos ceñimos solamente a incorporar un tipo y una mención como violencia digital, sino que además apuntamos a que se incorpore la alfabetización digital en los programas de enseñanza docente, vinculado con la educación sexual integral, además la capacitación permanente de agentes del Estado de todas las fuerzas de seguridad, eh, la creación de protocolos de actuación para casos de violencia digital, digamos, hacemos un abordaje amplio, que es lo que entendemos además que a título preventivo tiene que estar incorporado en la ley. Sí, totalmente, Julita. Y vos recién mencionabas algo que ocurre enmarcado dentro de lo que entendemos por violencia digital, que tiene que ver con la difusión no consentida de imágenes íntimas, que, por ejemplo, hay un proyecto que ya tiene media sanción, pero es algo que se viene tratando hace muchísimo tiempo. Y dentro de esto tenemos, bueno, un caso lamentablemente ejemplar que tiene que ver con Marina Devchenko, que quien es presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. Ella fue víctima de este tipo de delito, bueno, no está tipificado, pero en el 2012, y lamentablemente hace poco vimos la noticia de que le dieron fecha para el juicio oral para el 14 de mayo del 2024. Muchísimo tiempo, Exacto. una trayectoria lamentablemente muy larga que tiene que ver con este delito que tiene que ver con la difusión no consentida de imágenes íntimas. ¿Qué me puedes contar sobre este caso? Bien, además de ser Marina la presidenta de la fundación que integro, yo soy su abogada en el expediente que ella tramita contra su expareja. Así que, además de acompañarla y conocer el caso, por supuesto, estamos realmente en esta situación en la cual después de, ya realiza la denuncia en el año 2014, así que para la fecha que tenemos de debate oral, que estamos 10 tratando de años. revertir, van a pasar 10 años con un delito que va a estar prescripto para ese momento. Así que también estamos todo el tiempo batallando contra eso. Y en realidad lo que nos da la pauta es que si por lo menos, obviamente ni hablar si hubiera existido en ese momento en el Código Penal la figura de la difusión no consentida de material íntimo, estaríamos en otro escenario totalmente diferente. Pero si por lo menos hubiéramos tenido en este cuerpo normativo, en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, este reconocimiento de la violencia digital y además si existieran en una ley marco no nacional integral como es esta, programas de capacitación y alfabetización digital, la obligación de que agentes y funcionarios del Poder Judicial y agentes del Estado cuenten con capacitación para poder abordar esta problemática, realmente el panorama del caso de Marina, que ha tomado gran trascendencia pública, sería totalmente distinto. Nosotras, además de enfrentarnos con el hecho de no tener una ley en el código, o sea, de no tener un delito en el Código Penal, nos enfrentamos con el desconocimiento absoluto, con la falta de capacitación. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar acudiendo a la justicia y explicar qué es la violencia digital, cómo se tiene que preservar la evidencia digital, cómo se deben hacer los requerimientos a las plataformas, un montón de situaciones que podrían realmente paliarse de alguna manera con esta ley marco estableciendo la obligación, ¿no?, de esta capacitación, que es lo que proponemos en nuestro proyecto. Julita, te quiero agradecer muchísimo este contacto. Seguramente vamos a estar hablando con vos próximamente porque es un tema que se está debatiendo muchísimo y que tiene que estar obviamente en agenda, así que te quiero agradecer nuevamente esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta